Buenos días a todos, muchas gracias por la asistencia a la sala. El tema que nos convoca es cultivo de cobertura y bueno, lo tenemos a Beto, que es un referente, y cada vez que nos hemos referido a este tema seguramente hemos leído algo sobre todo lo que ha investigado Beto en este tema. Así que vamos a tener una presentación de unos 50 minutos y luego va a haber un espacio para preguntas de unos 10 minutos más. Sin perder más tiempo, Beto, te dejo. Buenos días a todos. Un poco estas dos fotos de la presentación corresponden a un colega productor, Segundo Verde, que fue uno de los primeros que llevó a escala comercial y prácticamente en todo su campo cultivos de cobertura con dos objetivos. Ahí ustedes tienen en la parte inferior, yo voy a usar el mouse porque estuvimos practicando y se ve bien, esto es vicia y esto es centeno. La primera pregunta de varios años que venimos trabajando en general y de las charlas que hemos dado sobre cultivos de cobertura, a veces uno llega a Río Cuarto, por ejemplo, o a la provincia de Buenos Aires, o La Pampa, o San Luis, y te invitan a dar una charla sobre cultivo de cobertura, y yo lo primero que le digo o trato de averiguar es para qué lo quiero, para qué lo necesito al cultivo de cobertura. En ese para qué lo necesito, que es tan necesario, está qué tipo de cultivo de cobertura y qué tecnología y cómo voy a manejar el cultivo de cobertura para ese problema que quiero solucionar, porque en realidad el cultivo de cobertura no lo vamos a comer, no lo vamos a cosechar, vamos a gastar plata. Es una molestia, es un parche. Si uno tuviera que... hay un colega ahí de La Pampa que me decía, ¿y qué le dirías al cultivo de cobertura? Y si sé para qué lo quiero, le diría, no te quiero, pero te necesito. Entonces, cuando preparé esta charla, traté de mirar las demandas de ustedes que me han hecho en estos años al grupo de trabajo. El grupo de trabajo nuestro es un grupo grande, de muchos técnicos que están distribuidos en el país, que están trabajando en cultivos de cobertura. Y de esas mismas demandas que ustedes nos fueron acercando, yo preparé esta charla. Así que las enumeré y vamos a ver que el objetivo por el cual yo puedo necesitar un cultivo de cobertura puede haber más de 20. Yo enumeré 19 objetivos. Y detrás de esos 19 objetivos vamos a ir viendo qué tipo de cobertura necesitamos para cada uno de esos objetivos. Por ejemplo, un tema que se nos está viniendo en gran parte de nuestro país es el problema de la pérdida de cañería para que el agua de lluvia entre al suelo, que es la macroporosidad. Yo les voy a mostrar ahora. Esta es una foto de una lluvia de 35 milímetros, que, bueno, digamos, el suelo tiene una buena capacidad de almacenar agua. La capacidad de almacenar agua, para digamos, ilustrar a aquel que por ahí no conoce el tema, el agua útil que nosotros usamos para producir se almacena en poros menores de 10 micrones. Las cañerías menores de 10 micrones son las que retienen el agua que después van a usar los cultivos. Pero el agua para entrar, o las raíces para ir a sacar el agua, necesitan cañerías mayores de 100 micrones. Entonces, uno de los problemas que tenemos es que ante una pequeña pérdida de materia orgánica se sueltan las arenas finas o los limos, que tienen, un limo tiene entre 2 y 50 micrones. Entonces, ¿qué hace un limo suelto? Se manda por la cañería de 100 micrones, que es y la tapa. Entonces estamos teniendo este problema de encharcamiento, de falta de piso, una pequeña lluvia ya le cuesta entrar. Bueno, aquí los cultivos de cobertura han sido claves, y yo se lo voy a mostrar
cómo hemos ido solucionando estos problemas. Ahí simplemente les muestro el sistema poroso para que ustedes por ahí lo... un suelo, digamos, que tiene una buena macroporosidad, y arriba en esa mano un suelo que ha perdido gran parte de esa macroporosidad y un suelo que le cuesta entrar al agua. Así como al agua le cuesta entrar, cuando la raíz quiere sacarla también le cuesta salir. Es decir, no es solamente el ingreso. Esto es, por ejemplo, la pampa, un lote de soja con manchoneo, el suelo falta de macroporo. Esto es Chaco, esto es el norte de Santa Fe, ahí se ve girasol sobre algodón. Esto es oeste provincia de Buenos Aires. Entonces fíjense cómo la inclusión de cultivo de cobertura, por lo menos, nos ha permitido en parte solucionar este problema de la macroporosidad rápidamente, biológicamente. Ustedes ahí ven el mismo lote con el mismo problema, que al agua le cuesta entrar, y del otro lado ese centeno donde no se ve una gota de agua. Entonces el productor, ¿qué dice? En el lote sin cultivo de cobertura tengo que esperar 4 o 5 días para entrar. En este lote capaz que en 2 días entro. El agua se distribuye mejor. Fíjense. El segundo problema es que a veces el agua no necesariamente escurre, la pierdo del lote, pero le cuesta entrar. En esta imagen, que es el segundo punto, que es un tema que se ve mucho en los manchoneos, muchos de los manchoneos que tienen los lotes, que a veces buscamos si es el pulgón, si es la amarilla, si es compactación, en realidad es también por falta de macroporosidad, pero ante pequeños relieves el agua se distribuye de forma despareja. Es decir, en este lote llovieron 35 milímetros, pero ¿en qué parte del lote, por pluviómetro, el pluviómetro dice llovieron 35 milímetros, ¿en qué parte de este lote entraron 35 milímetros? Ninguna. En la parte, digamos, qué lástima que, bueno, a ver si, no, quería usar el mouse, pero en una parte del lote entraron 10 milímetros y en la parte donde hay agua hay 80, 90 milímetros. Entonces es lógico que después veamos ahí abajo sojas de distinto desarrollo, manchones, donde sí, pero una sola nomás, creo que te da el puntero. Sí. Ahora, fíjense en que también hay la misma soja está sobre maíz y no se ve ese problema. Entonces, ¿qué hace el cultivo de cobertura en este lote? Es un parche para solucionar un problema de rotación. Si yo tuviera un antecesor maíz, en este caso no necesitaría el cultivo de cobertura. Esto es Río Cuarto, Córdoba, para que vean. Los suelos tienen buen almacenaje de agua, los poros menores de 10 micrones están perfectos. Lo que tenemos problemas son los poros mayores de 100 micrones fundamentalmente. Este es el tercer punto. O sea, acá el agua, el suelo es llano, es decir, no hay relieve, no hay influencia de relieve, entonces el suelo se encharca pero el agua no escurre. El problema es cuando tengo pendiente. El mismo problema de falta de macroporosidad me lleva al tercer punto, que en algunos casos es el tema de solucionar problemas de erosión hídrica. Río Cuarto, ahí se ve escurrimiento de sedimentos, para que vean cuando hay pendiente. Fíjense, lotes que están cultivados, rastrojo de soja, monoculturas de soja. Bien, hasta ahí hemos visto 3 aspectos. Un cuarto aspecto que no hace mucho, hará 4 o 5 años que lo venimos abordando. Dentro del grupo nuestro, los que quizás hoy están tratando de ser referentes son los chicos de... le digo chicos porque la mayoría son exalumnos o tesistas, son los jóvenes, digamos, de INTA de Marco Juárez, Tomás Baigorria, Cristian Cazorla, y ahí lo estamos animando, por ahí anda Salvador Prieto también, que lo estamos empujando un poco hacia el norte, que nos ayude. El tema de malezas. Por casualidad, por rebote, porque haciendo ensayos con cultivos de cobertura para otras cosas, empezamos a ver las malezas. Pero ¿y dónde están las malezas? Acá no están, o aparecen más tarde. O tendría que
normalmente aplicar el herbicida y no lo necesito aplicar. ¿Por qué? Porque tengo un cultivo de cobertura y ahora la maleza no está. Entonces, fíjense, este es un módulo CREA, donde también se nos planteó el problema de manchoneo, y ustedes ahí ven en la soja malezas, rama negra, en el maíz. Fíjense, hicimos módulos de experimentación en los campos de los productores, incluyendo franjas de cultivo de cobertura con distintas épocas de secado. Y fíjense, sobre estas franjas, es decir, sobre las franjas sin cultivo de cobertura teníamos esto, sobre las franjas con cultivo de cobertura teníamos esto. Es indudable que para este grupo de productores el cultivo de cobertura dejó de ser un gasto y es una inversión, porque ¿dónde está la maleza? Fíjense en dónde está la uniformidad del cultivo de soja. El mismo suelo. ¿Qué le hicimos? Le solucionamos la macroporosidad, generamos cobertura y con eso estamos de alguna manera teniendo una fuerte influencia sobre las malezas. Habría que por ahí tener más estudios, pero lo que sí vemos que centeno, por ejemplo, o triticales, el triticales nos gusta mucho, digamos, cuando hay lotes con problemas de malezas bravos, yo le diría que al uso de herbicidas, si es posible, acompáñenlo con algún cultivo de cobertura, que van a tener mucha más satisfacción, digamos, cuando queremos empezar a limpiar lotes de malezas complicadas. El tritical anda muy bien. No sé, pensamos que puede tener como complemento, aparte de la competencia, efectos alelopáticos, pero es un cultivo de cobertura que anda muy bien. Bueno, esta soja rindió, decimos el gasto del cultivo de cobertura, esta soja rindió 600 kilos más, de entrada, el primer cultivo de cobertura. Malezas, ahí tienen ustedes. A veces, lo difícil que es controlar las malezas en sorgo, tremendo, porque el sorgo, todos sabemos, digamos, que es difícil. Fíjense cuando le metemos cultivo de cobertura ahí, prácticamente desde el cultivo de cobertura los cultivos de sorgo son mucho más, más limpios. Aquí simplemente lo queremos mostrarle en barras verdes, y esa T dice testigo, es decir, es un cultivo de verano que va a otro cultivo de verano con 6-7 meses al medio, donde no hicimos cultivo de cobertura. Y ahí tienen la presencia en planta por metro cuadrado, en verde de dicotiledonias y en rojo de monocotiledonias. Y al costado, en las franjas con cultivo de cobertura, las mismas malezas. Fíjense cómo. El quinto objetivo, esto es 9 de julio, provincia de Buenos Aires. El quinto objetivo por los cuales en varias zonas han entrado los cultivos de cobertura es tratar de fijarnos el nitrógeno. Y bueno, yo segundo verde que les mostré al principio y varios productores han entrado, sobre todo ahora que por ahí corremos un poco la fecha de siembra de los maíces hacia diciembre, dándole septiembre, sobre todo a la vicia, logramos muy buenos aportes de nitrógeno y realmente esto lo copia muy bien, porque cuando dejamos esos chanchos que ustedes ven ahí, que el productor, es decir, cuando intervenimos un problema con cultivo de cobertura, o hacemos una franja con cultivo de cobertura y lo contrastamos con el resto del lote, o hacemos en todo el lote cultivo de cobertura y dejamos una franja testigo de lo que hubiese sido sin cultivo de cobertura, para ver después cómo evoluciona el maíz, cuál es la respuesta al nitrógeno, qué hubiese pasado si yo fertilizo, ¿no es cierto?, sobre el antecesor vicia, sobre el testigo sin vicia. Bueno, eso lo estamos haciendo en varias partes del país. El otro aporte me parece clave, que no solamente es, lo vamos a ver más adelante, no solamente es importante para la agricultura, sino también para la ganadería. Ahora que hemos intensificado la ganadería, que hacemos más hilo, estos hilos sacan casi todo el carbono del lote, es el aporte de carbono. El aporte de carbono no solamente entre cultivos de verano, de cosecha, sino después de un silo destinado a la ganadería. Está siendo muy importante el aporte de carbono que pueden hacer los cultivos de cobertura. En esta transparencia lo que traté de mostrar es cómo en la primer parte, en la línea esa azul, en la primer parte que es alta, que muestra altos niveles de materia orgánica, hay un equilibrio entre entradas y salidas. Hay un equilibrio bueno de patas largas que entran y patas largas que salen, buenos nutrientes que entran y salen. Después se transita un periodo de pérdida, donde el suelo como tiene sigue entregando, pero como va recibiendo menos, en un momento, digamos, no puede entregar lo que venía entregando porque lo limita la entrada, que es la tercera línea donde dice
equilibrio, pero de patas cortas. Bueno, hay muchos lotes nuestros que se han acercado a ese equilibrio de patas cortas. ¿Y cómo salimos de ese equilibrio si tenemos que seguir produciendo cultivos, tenemos que seguir teniendo rentabilidad? Porque si no hay rentabilidad, no hay... Entonces, ¿cómo poder seguir teniendo cultivos o seguir haciendo lo que veníamos haciendo, pero tratar de modificar ese equilibrio que hoy nos limita? Porque ese equilibrio de patas cortas significa pérdida de poros, pérdida, ¿no es cierto?, de todo lo que es la administración del agua. Entonces, ahí esa flecha verde está indicando la entrada de cultivos de cobertura a la rotación. Y cómo el cultivo de cobertura puede levantar de alguna manera y modificar, haciendo crecer esa pata chica de entrada, hacerla más larga. Bueno, eso se ve un poco en esta bibliografía, que la puse porque, si bien hay muchos datos nuestros, hay libros escritos, digamos, sobre esta problemática, me pareció interesante mostrarles que ya en el 96 este grupo de investigadores comprobaron que los contenidos de materia orgánica fueron mayores cuando se incorporaron cultivos de cobertura en la rotación. O sea que ya se estaba valorando hace, ¿no es cierto?, casi 20 años la importancia de los cultivos de cobertura para aumentar la materia orgánica. ¿Y qué fracción de materia orgánica? Que también lo hemos visto en los congresos anteriores. Fundamentalmente las fracciones más livianas, que es lo que dicen los autores. O sea que la inclusión de cultivos de cobertura afectó positivamente y en mayor grado las fracciones más lábiles, más livianas, que son las responsables de la estabilidad de los macroporos, de la cañería grande del suelo. Esto para que vean ustedes que lo que estamos viendo en los campos está respaldado por procesos de la ciencia, no por procesos de nuestro grupo, sino la ciencia con su conocimiento, y está dándonos un visto bueno de que los procesos los estamos manejando a favor nuestro. El otro tema, el punto 7, es el drenaje biológico. Yo lo que hace poquito estuvimos en una jornada sobre napas en Marcos Juárez, y bueno, viajando un poco por la zona, Junín, Marcos Juárez, Lincoln, uno ve que casi el 70% de la superficie hoy está en barbecho, no estamos gastando agua. Dejamos de gastar de agua en abril y hasta noviembre no vamos a volver a gastar agua. Y sigue lloviendo. Entonces, si nos llueven 850 milímetros, ¿no es cierto?, y gastamos 400, quiere decir que el tanque, ¿no es cierto?, se está cargando. Por eso es que en algunos campos, sobre todo en la zona de Lincoln, ya hace como 7, 8 años vienen trabajando en esto de, entre comillas, mitigar de alguna manera o pisar un poquito la napa. El drenaje biológico no es algo que se nos ocurrió a nosotros. Ustedes saben que esta zona, o sea, en general la pampa húmeda, la semiárida también, estuvo dominado por gramíneas. Antes que nosotros viniéramos estaban las gramíneas, antes que interviniera el hombre. Y las gramíneas se exploraban 5 o 6 metros. Y la biomasa de raíces era 6 veces mayor que la parte aérea. Entonces, gastaban 1200 milímetros, llovían 800, gastaban 1200, o sea que no le alcanzaba el agua de lluvia, también tenían que meterse en la napa y la iban a buscar con las raíces que tenían. Nosotros hemos cambiado las formas biológicas, las hemos cambiado por una raíz de 1 a 1, y que en vez de explorar 6 metros, la explora 1,5 metros, 1,80 metros. Entonces, el drenaje biológico fue una estrategia de la naturaleza para convivir con la sequía. Cuando no había agua la iba a buscar, y cuando me sobraba agua la gastaba. Eso es importante tenerlo en claro a veces cuando nos paramos frente a estas situaciones. Drenaje biológico. Los cultivos de cobertura nos pueden ayudar. Yo ahí le puse el punto 8. En esto estamos trabajando mucho en la subhúmeda y semiárida, que es el almacenaje de agua. En la flecha azul está la entrada de agua, y ahí tenemos 2 situaciones de un mismo campo, con las experiencias que estamos haciendo, evaluar la relación entre el agua que sale por transpiración o por evaporación. La flechita verde del suelo desnudo, ahí de ese maíz sobre la soja con poca cobertura, marca la transpiración, y la roja la evaporación. Fíjense con cultivo de cobertura cómo invertimos la relación, transpiración-evaporación. Eso es importante. Ahora vamos a ver algunas fotos que nos impactan, porque cuando lo hicimos en los campos de productores, después de ver eso, los productores decían, pero bueno, no, entonces, y por eso creció tanto los cultivos de cobertura, porque si bien estos son procesos que uno los puede conocer como procesos, cuando los ve en el campo de esta manera, por ejemplo, en el campo del productor, y hacemos reuniones, ¿no es cierto?, y claro, ese maíz que está a la izquierda es una soja sobre maíz y cultivo de cobertura, y a la derecha, donde está más desarrollado, tiene un cultivo de cobertura.
Y uno dice, ¿cómo? Si el cultivo de cobertura me gasta agua, ¿no tendría que jugar en contra con el maíz? ¿Saben lo que pasa? Que las lluvias de 30, 40 milímetros, 20, 30, 40 milímetros, que son las más frecuentes, se acumulan en la capa superficial del suelo, primeros 20 centímetros. Cuando no hay cobertura, si ustedes este verano hubiesen tomado la temperatura de los primeros 5 centímetros del suelo, 69 grados de temperatura. Ya. Cuando uno decía 40 grados en el ambiente, 69 grados llegaron los suelos. ¿Qué agua puede quedar sin cobertura? Entonces el 70-80% del agua de los 20-30 milímetros de una lluvia que quedan en un suelo sin cobertura vuelven en la atmósfera sin pasar por la red de nadie. Por eso es tan impactante esto. Y uno, si no lo ve, no lo cree. Porque una cosa es hablar la teoría del proceso, otra verla en el campo del productor. ¿Qué hace este productor? Y tiene todo cultivo de cobertura. Porque por los suelos que tiene, por el clima que tiene y por la textura que tiene, necesita conservar el agua. Sacársela, peleársela al ambiente. Otro tema que quizás está menos estudiado, pero yo lo aprendí de Alejandro Morón, un técnico uruguayo, que ha venido a este congreso hace unos años. Él introdujo el concepto de sincronizar la oferta de nutrientes. El suelo siempre nos está ofertando nutrientes, siempre nos oferta nutrientes. No es que cuando hacemos un cultivo nosotros, el suelo dice, ahora le voy a dar nutrientes a este cultivo. No, siempre los da. Y cuando nosotros cambiamos la rotación, puede ser que el pulso de nutrientes aparezca en un momento en que no tenemos ningún cultivo, ninguna raíz usando nutrientes, ningún cultivo que los necesite. Entonces, es ahí donde el cultivo de cobertura captura nutrientes en un momento en que nadie los necesita, a fines del otoño, por ejemplo, los pasa a biomasa y de la biomasa lo transfiere al cultivo que sigue. Si no, los pierdo. Ahora vamos a ver qué pasa con los nutrientes. Entonces, un objetivo interesante que estamos tratando ahora les voy a mostrar, de ver es cómo podemos sincronizar, es decir, juntar todos los nutrientes que andan dando vuelta durante 4, 5 meses, 6 meses, los móviles que andan dando vuelta y que no estamos usando, juntarlos, capturarlos y ofrecérselo al cultivo que sigue en el momento que los necesita. Esa es una estrategia, es apasionante este tema, porque realmente cuando uno empieza a ver el nitrógeno, el azufre, ¿no es cierto?, y empieza a ver que el cultivo que sigue empieza a responder al manejo previo, y es importante. Por eso es que una parte del grupo nuestro, en distintas partes del país, sigue evaluando la precocidad, las curvas de crecimiento de los cultivos de cobertura, porque uno dice cereales de invierno. ¿Qué es cereal de invierno? Fíjense, en todos estos cereales de invierno han sido sembrados el mismo día, y sin embargo hay algunos que tienen 3 o 4 veces más desarrollo que otros, que han sacado los nutrientes y han usado el agua mucho más importante, más intensamente que otros cereales de invierno. Entonces, es importante saber entonces, cultivo de cobertura, ¿qué especie? ¿Qué cultivar dentro de la especie necesitamos para sincronizar lo que queremos sincronizar? No es fácil la pregunta, pero es importante saber que es clave para que el cultivo de cobertura que vamos a hacer y para que lo necesitamos tenga éxito, si no va a ser un fracaso. Acá simplemente muchos preguntan, y bueno, pero el cultivo de cobertura usar los nutrientes, ¿me los devolverá? Eso depende un poco de la relación carbono-nitrógeno. Es decir, en los cereales de invierno lo que sabemos que cuando estamos por debajo de la relación carbono-nitrógeno de la biomasa de 25, sucede esto. Por ejemplo, el nitrógeno que está en biomasa, seco el cultivo de cobertura, como ven ustedes ahí, hay 100, 140 kilos de nitrógeno en biomasa. A la siembra del cultivo de verano, ya me entregó bastante de esos nutrientes, de ese nitrógeno que había en biomasa. A floración del cultivo de maíz, en este caso, fíjense que ya me entregó casi el 60-70% del nitrógeno que tenía en biomasa, porque lo sequé para que se fuera rápido, con una relación carbono-nitrógeno baja. Lo mismo pasa con el fósforo. Paso rápido esto, pero esto lo tenemos también abordado como grupo para entender, digamos, qué pasa si yo lo seco ahora o si demoro un mes la secada del cultivo de cobertura, qué va a pasar con los nutrientes, lo va a recibir el cultivo que sigue, cuánto, qué cantidad. Este es otro tema que es la lixiviación de nutrientes, punto 10. Fíjense ahí, el Udol que dice arriba, Udol, es un suelo de la zona noreste de La Pampa. La zona de Alvear. De 0 a 1 metro, de 0 a 100 centímetros, fíjense en el barbecho hay 146 kilos, no en nitrato, parte de provisión, kilos de nitrógeno por hectárea, de 0 a 1 metro. Pero fíjense que de 1 metro a 2 metros y medio, 185 kilos.
Sobre el cultivo de cobertura, a la par, fíjense en la diferencia, cómo el cultivo de cobertura mandó a biomasa parte de ese nitrato que a las raíces de muchos cultivos de verano, de corta, se le escapó ya. Esto es acá en Argentina. El UDALF es de Dinamarca, eso es una experiencia hecha en otros países, ya no sobre molisoles, sino ALF, quiere decir alfisol. Pero fíjense que yo cuando miraba estos trabajos de investigación, digo, pues si son los mismos. Sobre barbecho, 159 arriba, 136 abajo. Miren sobre cultivo de cobertura. Entonces, hay mucho, es decir, la materia orgánica, a fines del otoño, cuando ya nadie, es decir, ustedes piensen que un maíz, si ven la curva de desarrollo del maíz, cuando el maíz ya, unos pocos días después de floración prácticamente, ya deja de consumir nitrógeno, después lo que hace es redistribuir el nitrógeno que consumió y lo manda a grano, pero entonces capaz que en febrero el maíz ya dejó de consumir nitrógeno y en febrero tenemos temperatura y humedad y el suelo sigue entregando, ¿y quién no usa eso? Entonces mucho de ese nitrógeno es el que aparece en las napas. Uno va a mirar las napas nuestras y hay un montón de nitrógeno, digamos, en las napas, ¿por qué? Porque es lavado. En las rotaciones de la década del 70, 80, ¿quién recuperaba esto? Las gramíneas perennes. Dijimos que las gramíneas perennes tenían 3 metros, 3 metros y medio, 4. Entonces, cuando uno hacía la rotación 4x4, el que rescataba la pérdida de la agricultura eran las raíces profundas. ¿Sí? Todo lo que se había escapado de la agricultura, venga de nuevo arriba. Entonces, eso lo perdimos. Entonces, si lo perdimos como rotación, ¿no será importante en algunos suelos meter un cultivo de cobertura para capturarlo y para que no se me pierda y para tener que fertilizar menos? Bueno, ahí está un poco lo mismo, lo paso. Ahí simplemente ven nosotros, Ciencia del Suelo el otro día mostró hasta dónde muestrear, el taller de ayer, 0,20, 20-60, pero fíjense en que en algunos suelos, 0,20, 20-60, 60-100, 100-150, miren de 150 a 2 metros, 90 kilos de nitrógeno. Claro, la lluvia llevaron el frente de humedad, 7 meses que no consumo agua, más la senescencia del cultivo. Cuando queremos acordar estamos consumiendo 4 meses, de los 12 meses estamos consumiendo 4 meses agua y nutrientes. Y el último mes del cultivo que consume agua no necesita el nutriente, o sea que estamos consumiendo nutrientes 3 meses de los 12 meses del año. ¿Y qué pasa con el nutriente móvil? Ojo, Acá lo que tienen el balance que yo les decía, me llueven 850 milímetros, que son 8.500.000 litros por hectárea. Y yo estoy consumiendo 4 millones de litros con un cultivo anual. ¿Controlo la recarga o la recarga me está pasando por arriba? ¿Cuánto de mi falta de piso es porque no consumo agua? Entonces fíjense que un cultivo de cobertura no me soluciona el problema de inundación, pero me alivia, porque me consume 3 millones de litros de agua, más o menos. Si lo dejo, un poco más. Entonces, este punto número 11 es un punto que lo hemos discutido bastante frente en las zonas que tienen problemas de inundación, ¿no es cierto? Que es un punto, es decir, si me está entrando agua y yo no la gasto, ¿cómo controlo? No la gasto. Y es aquí donde ayer decíamos, yo hago un trigo soja, sí, pero si haces un trigo de julio y una soja de segunda, posiblemente ese trigo de julio, trigo corto, y una soja de segunda, te consuma la misma agua que una soja de primera. Lo que hay que hacer, si quiero gastar agua, es un trigo de mayo. Y eso es lo que discutíamos yo en el taller. ¿Por qué no hacer un trigo de mayo cuando me sobra agua? El punto 12, que hemos abordado con el problema de cultivos de cobertura, es no tengo cobertura, ¿no es cierto? Quiero seguir haciendo lo que vengo haciendo. La napa se me aproxima y fíjense que la napa no es buena, no es una buena compañera, no solamente es agua. Entonces, si esta foto de esta calicata, nosotros hacemos una calicata y la dejamos 10 días, que la calicata, el sol, nos cuenten qué hay. No necesitamos hacer casi ni análisis, porque uno mira esto y ¿para qué vamos a hacer análisis? Entonces, fíjense, si esta foto es de abril, me dicen que este año va a ser niño, que diciembre va a llover unos 80 milímetros más, qué sé yo, y yo voy a salir a sembrar en noviembre, si hago una soja y voy a seguir, y que va a consumir agua en diciembre. ¿Qué puedo esperar de este perfil? ¿Qué puedo esperar? En abril yo estoy teniendo la foto de lo que me va a pasar en diciembre, enero. ¿Cómo no incluir un cultivo de cobertura ahí? ¿Cómo no gastar un poco de agua? ¿Cómo no generar cobertura para evitar la evaporación? Y que 2 milímetros de evaporación por día son 20.000 litros de agua. A 5 gramos, esta tiene más, pero una napa un poquito más buena, de 5 gramos por litro,
son 100 kilos de sales por día que llegan a la superficie del suelo. ¿Lo puedo manejar ese proceso? Y claro, una vez que lo tengo encima, ¿cómo lo manejo? No lo puedo manejar. Pero si yo en abril tengo esta foto, puedo meter una cebada, cervecera, forrajera, ¿no es cierto?, y mitigar mucho este problema. Fíjense, el productor te dice, se me manchonea las hojas, tengo manchones de sal. ¿Y cómo no vas a tener manchones de sal? Los hilos, el punto 13, ¿eh? Es decir, ahí tenemos un maíz que ha sido cosechado y al lado hemos simulado que todos los rastrojos de ese maíz lo hemos retirado. Llovió. ¿Cómo no meter un cultivo de cobertura? Y si ya el maíz fue bueno, me aportó a la ganadería, ¿cómo no? Y lo que estamos haciendo más aún en algunas zonas es adelantarnos al maíz y a lo mejor con avión, un mes, 2 meses antes, tirarle. Ahora vamos a ver ese tema también. Entonces, ¿qué yo puse acá? No mostré el proceso, porque hay una serie de procesos, ¿no es cierto? Hay muchos de los procesos que yo mostré que están ocurriendo. Me falta cobertura, se me evapora el suelo, se me plancha, no pierdo macroporos, tengo mala distribución de agua. Es un tema importante, ¿no? Que lo podemos emparchar con un cultivo de cobertura. El estrés térmico. Bueno, estamos con unas pistolitas ahí midiendo temperatura. Claro, este es el mismo lote, fíjense en cómo administra febrero 2014. Fíjense, la planta me está diciendo que su ambiente es mucho más adecuado cuando tiene esa cobertura. Claro, si yo les digo que ahí había 69 grados de temperatura, ¿cómo hace la planta? ¿Cómo hace uno con un radiador chico, ¿no es cierto?, que puede refrigerar poco ante una demanda de alta temperatura, ¿no es cierto? O sea, se me calienta el motor. Y esta planta lo que hace es que no alcanza a poder refrigerar con la transpiración para bajar la temperatura. Entonces, no puede administrar la temperatura. Entonces, mientras esta planta a lo mejor tiene una temperatura en hoja, en biomasa de 32 grados, esta tiene 38, 40. Y por más que haya agua útil abajo, el golpe de calor, ¿no es cierto?, lo da esta relación. La erosión eólica. Esto lo aprendí porque me lo choqué también, ¿no? Pero el hecho de pasar maíces de octubre, ¿no? O sea, cuando uno sembraba maíces en octubre, fines de septiembre, octubre, más o menos que entre el frío, la humedad del invierno y la poquita salida de la primavera, con poca cobertura yo me arreglaba porque después se arreglaba el maíz. Pero ahora esa misma rotación, el maíz en vez de sembrarlo a fin de octubre lo pasé a diciembre. Y quiero que esa cobertura que apenas me llegaba a septiembre, ahora me cubra los problemas de octubre y noviembre. Y no. Y es ahí donde aparece, estos son situaciones donde corrí 2 meses la fecha de siembra de maíz sobre suelos que llegabas apenas a cuentagotas a poder controlar los procesos y ahora se me vuela el campo, claro. Fecha de siembra. El otro es los ciclos. A veces meto ciclos distintos, el índice de cosecha. Ayer hablamos de los maíces ultraprecoces, que son estratégicos, pero también no me dejan mucho. Entonces, todos estos temas han hecho, digamos, que los cultivos de cobertura me puedan ayudar a tomar estas decisiones tecnológicas, me acompañen para que no sean tan graves. Fíjense, lo que mostré antes, la zona de Córdoba, Huinca Renancó, Vicuña Maquena, tema el maní. Es la entrada ya a Vicuña Maquena, acá está el peaje, fíjense, 1 año, vienen los alambres tapados. De abajo es La Pampa. Anclaje. Este es un tema que estamos usando fotos viejas, porque en realidad esta foto que ven ustedes acá, no estaba pensado el cultivo de cobertura como una estrategia para anclar las chalas y que no se me muevan las chalas del lote y no aparezcan en el alambre o que no estén mal distribuidas en el lote por el viento y después no pueda sembrar. Esto lo hacíamos en los sistemas mixtos para tener pasto antes, o sea que a principios del 2000, ni siquiera como hablando de cultivo de cobertura, usábamos siembras aéreas bastante antes de la cosecha del maíz para que cuando cosecháramos el maíz ya directamente ese mismo día entraran los animales a comer verde y chala. Y hoy le pasamos un poco el plumero a esos datos y resulta que son estratégicos. Y les voy a mostrar, esto es foto que me mandó la gente del Grupo CREA, que hicimos jornadas este año en Jesús María y en Laguna Larga, acá al norte de Córdoba, que
que en esas jornadas de cultivos de cobertura quedó la inquietud y ellos ya hicieron siembras aéreas, y bueno, eso es lo que se ve, digamos, cuando uno cosecha, porque a veces está el tema que si yo espero la cosecha del maíz y quiero hacer un cultivo de cobertura en mayo, junio, y no lo haga, ya, ¿qué vas a hacer en mayo, junio? Entonces, ¿cómo puedo hacer en un cultivo, en un maíz que lo sembré tarde, en diciembre, ¿no es cierto? Y que lo voy a cosechar tarde, ¿puedo entrar con cultivo? Sí, podés entrar con cultivo de cobertura. Ahora, ¿para qué lo necesitas? Entonces, se está trabajando con esta estrategia para el anclaje de chalas, para que no se muevan las chalas, para que la cobertura que deje el maíz quede donde la dejó el maíz por primera vez y el viento no la pueda mover. Se está usando esta estrategia. Transitabilidad, ya lo dijimos hoy. En algunas zonas, para tener mejor piso para sembrar, mejor piso para cosechar, se está usando cultivo de cobertura. Lo muestro. En riego, hemos ido al sur, hemos estado en el Río Negro, en algunos lugares donde el costo de 1 milímetro por aspersión es alto. Y si de ese milímetro que estoy aplicando por aspersión sobre un suelo con muy baja cobertura en enero, el 60% de ese milímetro que me cuesta unos cuantos centavos de dólar, no sé ahora cuánto, me lo lleva el sol. Y entonces, en esos ambientes, aún bajo riego, estaría achicando bastante los requerimientos de riego, acompañando el riego con cultivo de cobertura. Se está usando en varias zonas, incluso han entrado con mijos, con moas también para otros momentos de la rotación en estos ambientes. Cumplir los planes de siembra. Esto es lo primero que ve un productor cuando entra en cultivo de cobertura, dice, pude sembrar cuando lo necesité. Tenía un plan de siembra, dije que iba a sembrar el 10 de noviembre y el 10 de noviembre sembré. Entonces, es un tema también que por ahí no lo valoramos mucho, pero aquel que siembra mucha superficie, que tiene equipo, que tiene escala, no puede decir, bueno, tengo que esperar una lluvia porque ir salteando lotes, ¿no es cierto? Tengo que esperar que llueva 20, 30 milímetros para poder sembrar, o estaba sembrando y tuve que dejar sembrar, se me fue el agua. Bueno, el cultivo de cobertura me ayuda muchísimo en ese sentido para cumplir con los planes de siembra. O sea que hemos visto, hay algunas más, hay una que se las voy a tirar como primicia, digamos, primicia para mí, quizás la ciencia ya lo sabe y yo soy el burro que no me enteré porque no leí o no me preocupé, pero ustedes saben que hay muchas zonas de nuestro país que tienen pHs 5,6, 5,8. En ese pH del suelo a veces hay problemas de disponibilidad de micronutrientes, sobre todo, de algunos micronutrientes, en ese pH de esos suelos. En el ambiente de las raíces, en este caso de cultivo de cobertura, el que maneja, es decir, el cultivo de cobertura, cualquier cultivo, pero hablemos de cultivo de cobertura, por el sistema de raíces que tiene, en el ambiente del suelo cercano a las raíces, la raíz tiene la capacidad de cambiarle el pH al suelo, se lo cambia. A favor y en contra, o sea, cuando el pH es bajo lo puede levantar. ¿Qué hace si levanta el pH en el ambiente, en el suelo cercano a las raíces? Pone en disponibilidad micronutrientes que en el suelo no están disponibles. Si los pone en disponibilidad, los usa, los pasa a biomasa, y eso de pasarlo a biomasa, incorporarlo al cultivo de cobertura, hace que micronutrientes que si no hubiera estado el cultivo de cobertura, a lo mejor estarían difícilmente disponibles para el cultivo que sigue, ahora están más fácilmente disponibles para el cultivo que sigue. Son mecanismos que uno se va enterando de estos puentes verdes. No sé la magnitud, no sé qué impacto pueden tener, si son importantes o no, pero serían el 20, el 21, o sea que estamos descubriendo, digamos, más cosas sobre los cultivos de cobertura que por ahí apasionan al grupo, ¿no?, que estamos trabajando en este tema. Entonces, acá vamos a reflexionar los últimos 5 minutos que nos quedan. ¿Lo necesito al cultivo de cobertura o no lo necesito? O porque vine a una reunión de APRESIDI y vi todas las ventajas, digo, lo voy a hacer en mi campo. Y a veces ustedes me van a llamar por teléfono, seguro que me van a mandar un mail, porque es lo normal, en todas las reuniones pasa. Beto, me gustaría hacer cultivo de cobertura. Y yo lo que voy a hacer es muy rápido. ¿Para qué lo querés? Ese va a ser el mail mío, ¿no? ¿Para qué lo querés? Porque, es decir, ¿qué cultivo de cobertura necesitan? ¿Qué sé yo qué cultivo de cobertura necesitan? ¿No es cierto? ¿De acuerdo a lo que vimos? Entonces, ¿lo necesito? Bueno, ¿para qué lo necesito?
Si yo sé para qué lo necesito y el cultivo de cobertura cumple una función, deja de ser un gasto y pasa a ser una inversión. Lo mismo que sucede cuando uno dice, tengo 5 partes por millón de fósforo, y uno gasté en genética, voy a comprar, le voy a poner 100 kilos de nitrógeno al maíz, gasté genética, tengo 5 partes por millón de fósforo, ¿cómo no voy a comprar fertilizante? Entonces, en ese caso, el fósforo es una inversión, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no se me ocurriría sembrar un maíz con 5 partes por millón y poner el nitrógeno, es una inversión. Yo le pregunto a ustedes, si yo tengo pocos macroporos en el suelo, que sé que el agua útil, ni siquiera el agua útil que tiene el suelo va a poder sacar bien la planta de maíz, y voy a gastar en genética, en fertilizante, ¿no vale la pena generar macroporo? Entonces, si yo lo necesito, entonces el macroporo no lo puedo comprar, porque yo no puedo decir a la cooperativa, che, mándame un camión de macroporo. Entonces, hay gastos, inversiones, que yo las puedo manejar con plata, y hay inversiones que yo las debo manejar con procesos. Desde los procesos yo tengo que manejar esas cosas. Entonces, generar macroporos y poner un cultivo de cobertura es una inversión como fertilizar, o como controlar la roya, aplicar un fungicida. Es lo mismo. Es un factor que me está limitando el rendimiento. No lo puedo comprar, ¿no es cierto? Lo tengo que manejar. Entonces, esto hay que tenerlo claro como grupo, como zona, como región. Por eso estamos trabajando en distintas partes del país en esto. La otra pregunta, y bueno, ese productor, ¿no es cierto?, que vio que la soja cambió con el primer cultivo de cobertura, ¿ya solucionó el problema? En los próximos 10 años no tiene que ser cultivo de cobertura, y no sé. Entonces, el otro tema es, el cultivo de cobertura manifestó parte de la solución al problema que tengo. Ahora, ¿tengo que hacer uno? ¿Lo tengo que hacer cada 3 años? ¿Lo tengo que hacer cada 5? No sé. Esa es otra pregunta que la debe responder uno mismo. O sea, ¿con qué frecuencia necesito ese parche que es el cultivo de cobertura? Acá viene, para que ustedes vean, digamos, que 3 manejos pueden ser buenos o malos según el... Entonces, ¿cuándo paro el ciclo de cultivo de cobertura? ¿Qué relación carbono-nitrógeno debo manejar de ese cultivo de cobertura? ¿Y cuánta agua dejo que me gaste el cultivo de cobertura? Este es un centeno, puesto sobre esa soja que ustedes ven ahí, soja, maíz, sin nada, y un centeno al medio que lo sequé, las jotas en julio, lo sequé en agosto, lo saqué en septiembre. Si mi suelo lo que necesita es algo de cobertura para bajar la temperatura, juntar los nitratos, los azufres que andan dando vuelta, que se me pueden perder, y controlar un poco de malezas, con que lo seque en julio está bien. Porque necesito 2.000, 3.000 kilos de materia seca, no necesito más. Lo seco en julio y ya está. Si yo quiero mejorar un macroporo, o la parte física del suelo, el efecto del secado en julio se me va rápido, no me soluciona nada. Lo debo dejar por lo menos hasta agosto, hasta que aumente la relación carbono-nitrógeno para que el efecto se quede en el suelo. Y si yo quiero gastar agua, lo dejo hasta septiembre, porque tengo la napa cerca, tengo que gastar agua. ¿Y cuándo voy a gastar más agua? Cuando entro en la etapa reproductiva. Entonces, fíjense en que, ¿cuándo debo secar un cultivo de cobertura? ¿Qué sé yo? ¿Para qué lo querés? ¿Qué función está cumpliendo ese centeno en tu campo? ¿Se entiende? O sea que no hay algo, digamos, entonces, de la certeza que tengamos va a ser el éxito y que el cultivo de cobertura no termine siendo un gasto y no una inversión. Porque si yo lo que quiero es bajar la temperatura y lo dejo hasta septiembre, y estoy al horno, porque me gasto todo el agua, en vez de entregarme los nutrientes al cultivo que sigue, por la alta relación carbono-nitrógeno, me inmoviliza todo y el cultivo que sigue va a tener hambre, voy a tener que fertilizarlo más. Entonces hice todo al revés y el cultivo de cobertura me pegó. Claro que me pegó. ¿Por qué? Porque no hice el cultivo de cobertura que necesitaba. ¿Qué especies y qué precocidad? Es otra de las cosas que estamos evaluando. ¿Qué especies? ¿Qué precocidad? ¿Lo hago solo, la vicia con el centeno solo? ¿Qué cantidad qué proporción de vicia o de leguminosa y de gramínea pongo? Todo eso hay que arreglarlo frente al problema que tengo. No hay una receta. ¿Cómo y cuándo establecerlo? Bueno, ahí tienen lo de que yo decía. Si yo veo que lo necesito, pero por la rotación, ¿no es cierto?, que vengo haciendo de cultivo, mi espacio es comprimido para establecerlo, ¿por qué no lo pongo durante la senescencia o la última etapa del cultivo de cosecha, antes de cosecharlo? Puede ser una buena solución. ¿Le ponemos tecnología o no? Este es el otro tema. Voy a hacer un cultivo de cobertura, pero no quiero gastar un peso, porque ya lo estoy mirando, que los litros de gasoil, ¿no es cierto?, la semilla, ya está, ya gasté. Pero sería una pena, ¿no es cierto? Porque fíjense, esto es lo que estamos viendo en los cultivos de cobertura.
como no lo cosechamos, no lo comemos, ¿qué importa que le pongamos un poco de nitrógeno? Si total ese nitrógeno después va a pasar al cultivo que sigue, si no lo cosechamos, no lo comimos, pasó a biomasa, ¿qué va a hacer la biomasa esa? Y como cualquier biomasa va a mineralizar y se lo va a entregar al que sigue. Entonces, fíjense en que a veces en cultivos de cobertura apretados, el ponerle un poco de nitrógeno nos adelanta un mes. Es decir, un mes antes yo tengo la biomasa que ganaría consumiendo menos agua encima, porque estoy un mes antes, corto el consumo o sea, genero la biomasa que necesito con... Esto es de este año. La respuesta a 40 kilos de nitrógeno, en realidad fueron 100 kilos, 45 kilos de nitrógeno, ¿no es cierto? Puestos temprano en un centeno. ¿Cómo no ponérselo? Si yo sé que el maíz necesita, en mi campo, cuando hago trigo, maíz, lo tengo que fertilizar, y voy a hacer cultivo de cobertura, ¿cómo no le voy a arrimar un poco el nitrógeno? Y esta es una pregunta media cómica. Lo hice, está lindo ahí, y me llaman por teléfono. Che, ¿lo puedo comer? Es la pregunta, ¿no? Y en este caso nos preguntan las vacas, nos piden permiso, ¿no es cierto? Y en algunos casos sí que se puede comer. Porque si yo estoy, a lo mejor, si yo a lo mejor voy en la rotación, tengo otras gramíneas, y acá lo tengo a lo mejor para juntar nitrógeno, pero a lo mejor para generar macroporo, el efecto de raíces está. Si el efecto de raíces está, ¿por qué no comer un poco lo de arriba? Si yo en realidad lo de arriba no lo necesito tanto como lo de abajo. Entonces, en algunos casos, ¿por qué no sacarle 30, 40 kilos de carne a ese verdeo? Claro que sí. Y en otros casos no lo toqué, porque es clave. Si voy a controlar maleza y lo necesito para... Escuchame, si le sacás la cobertura, las malezas, pero bien chochas, ¿no es cierto? Entonces, hay veces que uno dice, pero si a vos me dijiste que lo coma, al otro le dijiste que no lo coma. Sí, es cierto. Entonces, esta la puse un poco como cómica, pero es la pregunta más frecuente. La pregunta más frecuente no es ¿fertilizo o no fertilizo? ¿Lo puede usar al cultivo de cobertura un poquito? Y termino con esto, 24 segundos me quedan, mirá qué bien, impresionante, una semana practicando esta charla. Este mapa muestra los grupos de trabajo que tenemos dentro de lo que... les cuento rápidamente, o sea, hace unos años el INTA nos pidió a ver si podíamos organizar, juntar recursos humanos que estuvieran trabajando, que pudieran trabajar en lo que es gestión del agua, pero en producciones de secano, no bajo riego, sino cómo poder administrar, usar, pensar, elaborar estrategias del agua en secano, poniendo raíces más profundas, cambiando ciclos, bueno. Cómo poder mejorar la productividad física y económica del agua, cómo poder achicar los riesgos de salinización, cómo poder atenuar los efectos de las napas, y cómo podemos pensar el país, digamos. Y entonces se generó un programa nacional de agua, y en este tema, ¿no es cierto?, estas zonas, digamos, esos puntos que ven ahí, son grupos de trabajo que tenemos, de INTA y extra INTA, ¿no es cierto?, que ya vienen trabajando en cultivos de cobertura. Por eso surge este libro, digamos, donde participan los grupos de cereales y oleaginosas, los grupos de suelo, el Programa Nacional de Agua. Es una contribución de varios años de trabajo sobre cultivos de cobertura, donde hay alrededor de 20 capítulos, no me acuerdo si son 20, 21 capítulos, ¿no es cierto?, incluido el capítulo del productor, de un productor, digamos, que yo le mostraba las fotos iniciales, que es el que avanzó sobre la fertilización de los cultivos de cobertura. Porque la frase de él que está en el libro dice, si yo compro un fertilizante para el maíz, que lo usa el maíz y lo cosecho y me lo llevo, lo uso una vez, ¿por qué no se lo pongo al cultivo de cobertura? El mismo fertilizante lo uso 2 veces. Mirá vos qué bien. 2 veces el mismo fertilizante, que lo usa el cultivo de cobertura y después el cultivo de cobertura que se lo ceda al maíz. Si no... Entonces, así empezamos a trabajar en estos temas, digamos, muchas ideas son de productores, como por ejemplo, cuando el cultivo de cobertura lo necesito para drenar y me genera mucha biomasa por ahí, y después voy a un cultivo sensible como un girasol que le molesta un poco la cobertura, ¿por qué no usar, en vez de usar barrerastrojos, por qué no tapar boquilla? Entonces tapo la sembradora de fina, le dejo 2 boquillas libres, una la tapo, 2 libres, una la tapo, y ya desde la siembra genero para que aumente la temperatura, para que el suelo esté... Muchas ideas son de ustedes, mucho de lo que está avanzando en cultivo de cobertura son de los campos de ustedes. Bueno, este libro está en PDF, ustedes lo pueden bajar, digamos, entran a INTA, Intanguil, y lo pueden bajar, y ahí están, en cada capítulo hay uno de esos puntos, ha escrito un capítulo, o sea que el que es del norte, o el que es de, qué sé yo, de Marco Juárez,
hay gente de Marcos Juárez. El que es de 9 de julio, hay gente de 9 de julio. El que es de Acasubi, al sur, hay gente del sur. O sea que eso empezó, digamos, pensamos que era una buena contribución para el país, para el conocimiento, ordenar lo que se sabía de cultivos de cobertura. Así que bueno, yo quería de esta manera entusiasmarlo, digamos, con este tema de que el cultivo de cobertura, si uno lo dice desalmadamente, es un parche. Pero es en muchos casos es un parche excelente. Aquel que lo necesita, no se prive de hacer un cultivo de cobertura, no se prive, tenga la satisfacción de solucionar parte de su problema, que no lo puede solucionar con plata, con procesos que, entendiendo los procesos y los problemas de algunos de sus campos, pueden ver cuál de estos 20 puntos que yo le mostré es el que están necesitando, y de esa manera definimos qué cultivo de cobertura podemos tener. Muchas gracias. Hola. Beto, queda un espacio de preguntas. Un minutito, nada más. Si no aparece ninguna pregunta, Beto, yo quería consultarte algo que no sé si no me quedó bien claro a mí. El cultivo de cobertura, con lo que mencionabas del pH, ¿te produce una modificación del pH o permite tener los nutrientes disponibles que antes no estaban disponibles con ese pH? Vos sabés que la planta, la raíz, puede modificar el pH en el suelo inmediatamente en contacto con la raíz. A favor o en contra. Si hay por ejemplo, si hay fitotoxicidad por hierro, le cambia el pH al suelo y baja la solubilidad del hierro y lo saca como un problema. Es apasionante este tema. Es decir, a favor y en contra. Cuando necesita algo, le cambia el pH y lo busca. Cuando algo le estorba, le cambia el pH y lo saca del sistema. O sea que habría que leer más sobre este tema, y el que tenga por ahí inquietud puede ayudarnos, ¿no es cierto? Porque todos podemos leer y todos podemos aportar. Y aquel que avance en este tema nos puede ayudar y mandarnos información, porque tampoco nosotros podemos hacer todo, pero digamos, es un tema apasionante, digamos, que a lo mejor da para una tesis, por ejemplo. Puede ser tranquilamente para un tesista, digamos, entrar en este tema. El correo es, porque yo sé que hay varias preguntas, algunos me dijeron, es quiroga.alberto, es fácil, apellido y nombre, quiroga.alberto, / y después como todo INTA Gobar. Ustedes van a mandar correo y al cuarto, quinto correo, después de que ya me están saturando los correos, le contesto alguno, ¿no es cierto? Pues es la realidad, o sea, no tengo secretaria, nada, o sea que voy contestando a medida que pueda, o sea, no se pongan nerviosos, ¿no es cierto? Pero lo vamos contestando. Así que, nuevamente, muchas gracias. Beto, lamentablemente nos quedamos sin tiempo para preguntas. Bueno, Beto dejó el correo gentilmente para que puedan consultarlo. Te felicito por la presentación, fue excelente, un libro de cultivo de cobertura en una hora. Así que es lo que hay, muchas gracias. ¿no? Bueno, gracias. Con este aplauso entonces los saludamos. Muy bueno, Beto. A Alberto Quiroga y a José Luis Orsín por esta participación en el Congreso. Seguimos ahora